A orillas del río Henares, entre cauces y remansos, se dieron asiento desde antiguo diferentes pueblos, que supieron hacer de esta fecunda tierra su próspero hogar. Viendo correr el agua, metáfora de movimiento y vida, crearon el orden necesario para crecer y posteriormente levantar una metrópoli. Fueron los padres de la arqueología durante el siglo XVI los que empezaron a dar cuenta de aquella ciudad sepultada por siglos de abandono. Aquellos hombres recorrieron España con la romántica intención de hacer constar, en dibujos y apuntes, todo aquel mundo del que parecía que no iba a quedar resto alguno para tiempos venideros. De entre tan nobles caballeros, fue Ambrosio de Morales el primero en investigar aquellos restos en las vegas del río Henares. Dichas ruinas eran las de Complutum, ciudad romana alimentada por ricos manantiales donde sus habitantes se dieron en agradecimiento a la diosa Diana y su séquito danzante de ninfas y númenes, siempre vinculados al agua. A todas estas mitológicas criaturas dedicaron nobles edificios y fuentes monumentales, ninfeos que sirvieron para dar fe del fuerte arraigo que tuvo la diosa Diana entre los devotos del lugar. Fueron los dioses de otra era los que hoy, siglos después de su muerte, hemos seguido utilizando para dar nombre y entender buena parte del mundo que nos rodea. Pero esto es ya otra historia. Complutum. La exposición Complutum, la ciudad de las ninfas, realizada en el Museo Arqueológico Nacional, se propone demostrar la gran relevancia que tuvo Complutum, la conocida actualmente como Alcalá de Henares, en el contexto de la España romanizada, entre los siglos I y V de nuestra era. Esta exposición se apoya en la recreación infográfica que de Complutum se ha realizado, por lo que apenas se han requerido piezas originales de la excavación, perfectamente suplidas por el material propio del Museo Arqueológico Nacional. Hemos elegido a Complutum para protagonizar este proyecto porque es una de las grandes ciudades de la romanidad en el centro de España y en general en el occidente del Imperio Romano. Hay materiales como estos delante de los que estamos, este mosaico que los complutenses mandaron hacer a un mosaicista del norte de África allá por los últimos años del siglo III después de Cristo y que demuestran el alto refinamiento cultural que tenían los habitantes de esta ciudad, la alta capacidad adquisitiva que tenían sus clases dirigentes y eso es extrapolable al resto de la ciudad. Este proyecto, realizado por el Servicio de Arqueología de Alcalá de Henares y con el patrocinio del Ayuntamiento alcalaíno y Caixa Catalunya, ha conseguido recrear buena parte del urbanismo perdido, gracias al trabajo arqueológico y a las nuevas tecnologías, como es el 3D. Hay dos razones para plantear esta exposición y este proyecto. Una, dar a conocer una ciudad romana verdaderamente importante que hasta ahora no había tenido una difusión posiblemente suficiente y que ahora en los últimos 10 años pues tiene ya su lugar dentro de las principales ciudades romanas de España. Dos, presentar la que es la producción más compleja de tipo digital aplicada a la arqueología hasta este momento en España. Utilizando métodos artesanales que apoyan tanto el soporte audiovisual como el material extraído en diferentes excavaciones, se ha conseguido poner en marcha esta exposición, en este gran marco que es el Museo Nacional de Arqueología en la capital española. Dentro del Servicio de Arqueología y las escuelas taller, son muchas las personas que han participado en adecuar y preparar los espacios del museo. En su mayoría son estudiantes y profesores de diferentes especialidades, como es el taller de escenografía, que ha logrado crear espacios y estructuras de cartón-piedra para ambientar esta exposición, decorados muy semejantes a los utilizados en las antiguas películas de romanos.
No hay que olvidar que los talleres escuela, además de realizar servicios de carácter cultural, como es el excavar en yacimientos o preparar decorados teatrales, es sobre todo un medio para educar a jóvenes en oficios diversos que podrían ser sus futuras profesiones. Ocupaciones que tras el estudio podrían ejercer estos alumnos, como son los oficios vinculados a la arqueología, la animación en 3D o el diseño gráfico, disciplina esta última que ha tenido gran importancia en la resolución final de este proyecto. La mano del logotipo, que es una mano que está inspirada en la creación en una obra de Miguel Ángel, quiere representar la tecnología o las nuevas tecnologías creando la ciudad romana de Complutum. El diseño gráfico realizado para esta exposición ha dado coherencia a los trabajos realizados en 3D junto a las imágenes reales de la ciudad romana, dotando ambas propuestas de una estética común. El objetivo de la exposición siempre hay uno muy claro, que es la difusión de la ciudad romana de Complutum. Pero también hay otro, igualmente importante, que es empezar a trabajar de forma seria y de forma firme en algo que en España todavía no está bien desarrollado. Nos referimos al 3D y la aplicación de las mal llamadas nuevas tecnologías. Herramientas y útiles como la infografía, que rara vez se desvinculan del mundo del ocio como es el cine o los videojuegos, y que en las manos idóneas adquieren un nuevo carácter, esta vez divulgativo y cultural. Poco a poco, estos instrumentos van llenando cada hueco y espacio de nuestras vidas, solucionando o enriqueciendo nuestro quehacer diario. Todos estos descubrimientos, y los que seguirán surgiendo, han hecho de Complutum el lugar idóneo para este proyecto de rescate arqueológico y recreación virtual. Uno de los aspectos más interesantes del empleo de nuevas tecnologías y del modelado tridimensional en arqueología es precisamente el hecho de que recurre, o debe recurrir siempre, y desde luego en el caso de Complutum se ha hecho así, a una gran cantidad de documentación arqueológica. Los objetivos del TEAR no son simplemente descubrir antiguos edificios y con los datos obtenidos recrearlos en 3D. Quizás la labor más importante se encuentre en rescatar y restaurar, en la medida de lo posible, todo aquello que sea poseedor de un mínimo interés para conocer el urbanismo de aquella ciudad, hoy sepultada por el tiempo. Generalmente en la hipótesis lo adecuado es recurrir a unos bocetos, unos bocetos preliminares a lápiz, y después a partir de ahí se empieza a trabajar en el modelo 3D. Cualquier hallazgo es minuciosamente documentado, excavando el terreno que se acota y realizando mediciones en el yacimiento, el cual siempre se inspecciona con gran lentitud y paciencia. Todo este proceso ha de ser muy meticuloso para poder sustraer datos precisos que sirvan en futuras restauraciones. El método exacto, junto con la paciencia, son las herramientas de las que dispone el arqueólogo, siempre enfrentado a los elementos medioambientales y a la imprudencia del ser humano. Gracias al trabajo de prospección y estudio arqueológico, unido a las nuevas tecnologías como es el 3D, cualquiera puede contemplar la perfecta recreación de una vasija fragmentada siglos antes y de vuelta a su esplendor. Todo gracias a las herramientas informáticas. Las computadoras se convierten con el uso adecuado en el medio más eficaz para la recreación de objetos y seres en movimiento que nos pueden dar una idea aproximada de todo aquello que ya no existe. Pues básicamente procesamos la información que nos dan los arqueólogos en cualquier tipo de formato, sean planos, prospecciones, dibujos, etcétera, y una vez que tiene forma la hipótesis de reconstrucción, el proceso en el 3D es básicamente igual que para hacer cualquier edificio actual, un chalet o una piscina o lo que sea. Los datos obtenidos por los arqueólogos a pie de campo nos enseñan en primer lugar qué sucedió con estas edificaciones y sus desaparecidos habitantes. Asombra descubrir la gran cantidad de información que puede obtener un experto tan solo analizando un montón de guijarros o unos pequeños huesos. Todo este conocimiento sirve para poder restaurar los restos maltrechamente encontrados. Utilizando las mismas piedras o materiales similares a los hallados en el yacimiento, se afianzan los zócalos y cimientos de las construcciones que en el futuro podrían ser convertidas en museo. Para que esto llegue a buen término, es necesario consolidar los restos, midiéndolos al detalle e intentando averiguar todo lo posible de sus estructuras y su historia.
indagar si fue un incendio, terremoto o la habitual despoblación lo que hundió en el olvido esta ciudad. Tras la prospección sobre el terreno, llega la parte de reconstrucción y catalogación de las piezas, que es parte fundamental de la arqueología. Las mediciones y el estudio de arcaicos recipientes como este se convierten en un acto donde se conjuga la ciencia con el lirismo de imaginar qué fue y a quién perteneció esta cerámica. El método de este trabajo nos permite desvelar la utilidad de objetos como estos, creados por gentes como nosotros hace más de 1500 años. Y es aquí, en esta parte del proceso, donde un experto en desentrañar los secretos del subsuelo ve sus esfuerzos recompensados tras meses de excavación. El poder sostener una cerámica despedazada como esta es un regalo, si se piensa que en ella quizás comió un ilustre complutense, un gobernador notable, un gran médico o un poeta famoso. En muchas ocasiones, de un fragmento escaso como este, o un resto parcial, el arqueólogo puede obtener la mayoría de datos útiles que necesitará un diseñador en 3D para crear sus modelos tridimensionales. Después de recabar datos, como cuál era su tamaño, color o peso, se plantea la recreación de esta pieza a través de las artes infográficas. Este ya es el método de creación artística más común, al igual que lo fue el lápiz y el papel en épocas recientes. El ordenador se ha convertido en poco tiempo en el carboncillo del artista actual. Un arqueólogo, preferiblemente además mejor, con una cierta capacidad estética y artística, debería preparar una serie de documentaciones muy importantes para que luego el modelo llegue a buen término. Gracias a la información aportada por los arqueólogos, los artistas del 3D llenan las pantallas de un nutrido imaginario, con edificios monumentales como esta basílica junto al Foro Complutense. Poco a poco, construyen ciudades de la misma forma que un pintor renacentista esbozaba un proyecto colosal. Ellos recrean la vida con fórmulas matemáticas y métodos pictóricos. Calles, personas y animales que ven la luz en el ordenador, siendo tan solo polígonos que adquieren curvatura. Curvas, que serán un ideal de seres animados, criaturas casi vivas que nos hagan comprender. El proceso que se sigue para la creación de estos seres animados se divide en 3 partes. El modelado, semejante a lo que se podría realizar con barro sobre un esqueleto o armazón, el texturado, que recubre la superficie del objeto, y la iluminación que tendrá este cuerpo, construido por millones de polígonos. Los polígonos consisten en triángulos, entonces 8 triángulos a la hora de hacer una esfera sería una esfera muy tosca y muy irregular, pero si le metemos 200.000 queda prácticamente perfecta, ¿no? Incrementando el número de polígonos se pueden acentuar más las curvas, que digamos es el problema, ¿no?, de un programa modelado, porque no existen como tal. En el resultado final, tan importante como los polígonos es la textura que se aplica sobre estos. La textura de un edificio es su piel, y para conseguir simular esa piel se recurre a diferentes métodos, como son la fotografía digital de modelos reales o el escaneado directo de superficies, como puedan ser cueros, telas, papel antiguo, mármoles o tejidos vegetales. Bueno, la incorporación de texturas al modelo es la parte, digamos, la piel del objeto, ¿no? Un objeto tiene una geometría igual que tenemos nuestra cara,
pero luego la textura de la piel, los brillos, el color, las impurezas, es un poco como los ladrillos de una casa también, ¿no? ¿De qué color se vestían los edificios en Complutum? Pregunta aparentemente irresoluble, pero en este caso posible de responder, ya que son reales los datos que nos hablan del aspecto o el color que tenían las fachadas de esta ciudad. Información bien aprovechada en el texturado del 3D. Sí, hay que recopilar texturas y las hacemos mediante la información que nos dan los arqueólogos. Luego buscamos paralelismos incluso en otros yacimientos más completos, véase Pompeya. Estas texturas actualmente se obtienen de una fuente tan precisa como es la propia excavación, donde aparecen restos magníficos y de singular belleza. La restauración y catalogación que precisan las piezas encontradas en Complutum se desarrolla en el Servicio de Arqueología y es ejecutada por los profesionales especializados en estas áreas que, con apoyo del personal docente, restauran y conservan las piezas halladas. El mismo proceso pausado y progresivo que se ejecuta en la excavación a pie de campo se sigue en las dependencias del TEAR, donde pinturas murales como estas, provenientes de la Casa de los Grifos, recrean la vista al descubrir su belleza de casi 2000 años. Quizás un hermoso fragmento de la belleza pompeyana se esconda en nuestras tierras. Estos descubrimientos de gran colorido sirven a los arqueólogos para darles a entender a los expertos en las artes tecnológicas cuánto ha sido el color que se ha perdido por el paso del tiempo. El tercer paso, y no por ello el menos importante, que se ha de tener en cuenta al crear una figura en 3D, es la luz que recibirá el objeto modelado. La luz proporciona datos de la ubicación del objeto con respecto al entorno que lo rodea. Una cerámica pobremente iluminada dará sensación de estar semioculta o en el entorno de un sol amaneciendo o en la penumbra del crepúsculo. Esta parte del trabajo, completada con el modelado y el texturado, ha de concluir en cómo quedará en la pantalla dicho objeto de forma definitiva, lo que los expertos en la materia llaman render. Con este trabajo podremos contemplar lugares que fueron erigidos por nuestros antepasados siglos atrás. Poder recrear el pasado, recrear el futuro o modelar el presente, eso ya es cuestión de cada uno. Es lo de antes, no es un fin, es un medio.